Vamos con información nacional. 280.000 jóvenes fueron notificados como miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones del 20 de agosto. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Recordar que para los comicios anticipados estarán en mesa los mismos que actuaron en el proceso de febrero pasado. Los miembros de las juntas receptoras del voto que participarán en los comicios del 20 de agosto recibirán $20 como compensación por cada jornada. Es decir, si hay 2 vueltas electorales, cobrarán $40. Para el proceso del 20 de agosto serán los mismos integrantes de las juntas que cumplieron esa función en las elecciones de febrero. Ya se han pagado $6,5 millones al 81% de los miembros de las juntas. La gestión por parte del Consejo Nacional Electoral ante las autoridades de finanzas de tener los recursos para cancelar los valores pendientes era una tarea que teníamos que llevar adelante a efecto de comprometerlos para que vuelvan a estar presentes en este próximo proceso electoral. Las brigadas conformadas por el Consejo Electoral recorren todo el país desde este martes, notificando físicamente a los integrantes de las mesas, visitando universidades y entidades públicas y privadas. 280.000 personas serán miembros de 40.000 juntas. De ellas, el 81% son estudiantes universitarios, el 7,5% empleados públicos y más del 5% empleados privados. Las direcciones de los sitios de capacitación pueden ser consultadas en la página web del Consejo Nacional Electoral. En caso de no cumplir con la preparación, los miembros de las juntas pagarán una multa de $45 y por no acudir el día de los comicios, la sanción será de $67. Bien, en las formas el proceso electoral avanza y en lo de fondo los candidatos presidenciales vienen manejando sus estrategias para llegar a un electorado ávido de cambio. Lenin Artieda está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo y en Quito el doctor Pedro Donoso, experto analista en comunicación política. Sí, Lenin, las estrategias, los mensajes son clave a la hora de convencer a los ciudadanos, aunque hay que también identificar la demagogia y estar atentos a ella. En efecto, Fernando, Samantha, y más aún, ya que en la actualidad hay innumerables formas de difundir, de comunicar las ideas, las propuestas, si es que hubiera alguna. Y vamos a dar una primera lectura a lo que ha ocurrido hasta hoy, cómo van los candidatos presidenciales previo a la campaña. Pedro Donoso, analista en comunicación política. Buenos días, Pedro, bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenin, buenos días. Atento a sus preguntas. ¿Qué está pasando en las campañas presidenciales? Hay cosas que ocurren, hay fichas que con mayor o menor convicción se mueven y la pregunta que algunas personas se hacen es ¿hacia dónde? Pero creo que primero es supremamente importante tener un filtro de análisis, y ese filtro de análisis no solo es, ¿no es cierto?, el análisis político electoral, sino el análisis político en su conjunto, porque las elecciones se están desarrollando en un contexto determinado, ¿no es cierto?, hay ciertas tensiones que se están derivando y es supremamente importante. Y con ese filtro nosotros hemos identificado 4 campañas que están sucediendo al mismo tiempo. La primera es, evidentemente, la campaña de los candidatos presidenciales. Ahí se divide, digamos, un elemento interesante de análisis que es la campaña que está haciendo la Revolución Ciudadana, que nosotros consideramos que difiere muchísimo de lo que están haciendo los 7 restantes candidatos. Hay una tercera campaña que son la de asambleístas nacionales, que también hay un fenómeno interesante ahí de canibalismo entre listas. Y la cuarta, y yo creo que una de las más significativas, es la del tema del Yasuní de la consulta popular. Más allá de lo que diga el Consejo Nacional Electoral, la campaña está viva. Y primero, desde una mirada general, ¿se puede determinar hacia dónde está avanzando? Porque definitivamente no es hacia la consolidación de una propuesta de país. Hasta ahora los planes de gobierno están de adorno. Bueno, digamos, la campaña empezó 24 horas después de que se decretó la muerte cruzada, ¿no? Es decir, la dinámica política empujó finalmente a eso, hay unos vacíos políticos profundos. Entonces, en efecto, ahorita, digamos, es muy temprano como para determinar por dónde está yendo la campaña, pero hay elementos interesantes, como por ejemplo lo que le planteaba, ¿no es cierto? La campaña de los 7 binomios, digo 7 porque el binomio de la Revolución Ciudadana lo dejo aparte, de los 7 binomios que están en esta disputa, primero por darse a conocer, segundo por tener una identidad, aunque debería ser al revés, sin embargo parece que ese es el ritmo en el que han tomado la decisión los binomios, y de una u otra manera están intentando captar electorado, ¿no es cierto?, quizás sobreponiendo el contenido en redes sociales, intentando llegar finalmente a territorios, etcétera. Ahora, lo que hace la Revolución Ciudadana es una apuesta bastante interesante también, ¿no es cierto? Y vamos a tomar como insumo, Pedro, este análisis que usted ha hecho para hacer breves lecturas individuales. Empecemos por Jan Topic, que él le apuesta a ser el hombre de la seguridad y eso implica tener detrás el estereotipo de Nayib Bukele. ¿Es
esa la narrativa adecuada a su criterio para que alguien con tan bajo nivel de conocimiento se lance a una presidencial? Yo creo que es un intento, sin embargo, lo monotemático de esa campaña podría no darle resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien en todos los cuantitativos, ¿no es cierto?, el tema transversal es la seguridad, no es lo mismo hablar de seguridad en la Sierra Centro, que en la costa, finalmente. Es decir, la inseguridad en la costa es un problema mucho más evidente. Entonces, uno no puede tener una campaña monotemática, creo que es, digamos, la apuesta del candidato que usted ha mencionado, pero además también está sucediendo algo interesante con respecto, finalmente, a las listas, ¿no es cierto?, de asambleístas que sostienen esta candidatura. Es decir, hay un canibalismo político, por ejemplo, en la lista de Sociedad Patriótica versus la lista del Partido Social Cristiano, muy similar a lo que pasó en el 2021 con las listas de Creo y el Partido Social Cristiano, por ejemplo, ¿no? Luisa González, la ungida del correísmo, se la propone confiando en el voto duro que responde sin que le importe quién sea el candidato. Pero con el voto duro no alcanza para ganar en primera y menos en segunda vuelta. El análisis que nosotros hemos hecho sobre la campaña que realiza la Revolución Ciudadana es muy interesante. El primero, porque la Revolución Ciudadana no está compitiendo con el resto de 7 candidatos, sino que ha encontrado como su antagonista natural el anticorreísmo engendrado finalmente en el gobierno. Es decir, ellos han escogido finalmente al gobierno como su contradictor legítimo en este proceso eleccionario. Y es interesante porque cada vez que el gobierno anuncia algo, ¿no es cierto?, que puede no ser popular incluso. Por ejemplo, veremos cómo la Revolución Ciudadana se agarra, ¿no es cierto?, por decirlo así, del tema de las reformas a la seguridad social, ¿no es cierto?, que se está anunciando. Es decir, ellos van a utilizar, digamos, lo que haga el gobierno en estos pocos meses, ¿no es cierto?, como su base de campaña. Y es interesante también porque la Revolución Ciudadana le apuesta a un voto más geográfico que a un voto más causal, ¿no? Es decir, si ellos logran profundizar en su bastión de la costa, que fue en el 2021, ¿no es cierto?, quien le dio una victoria en primera vuelta a Andrés Arauz, que a su vez era candidato del Serrano, ¿no es cierto? Si ellos logran aumentar los puntos, yo creo que no es descabellado pensar que puedan ganar en una primera vuelta. Entonces, el correísmo, a su criterio, está profundizando esa polarización que algunos dicen hay que superarse, de correísmo, anticorreísmo. El correísmo trata de minar aquello, pero donde llega a haber una segunda vuelta ya sabemos lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Es decir, digamos, su gasolina de ahora, el combustible que pueden ellos utilizar es mermar finalmente del anticorreísmo que, y eso es lo que están trabajando ellos para posicionar, gobernó finalmente el Ecuador con los resultados que se tienen, ¿no? Lo que están haciendo ellos es establecer un significante de lo que es el anticorreísmo en la persona de Guillermo Lasso, en la persona incluso de las falencias, por ejemplo, los servicios básicos, la falta de inversión social, etcétera. Entonces profundizan eso. En la segunda vuelta habrá que ver. Ahora, ese discurso de hay que votar por Luisa porque lo dice Correa funciona para el voto militante de la Revolución Ciudadana, pero ¿cómo procesan eso quienes son más reflexivos, más aún tomando en cuenta que el pastor se equivocó cuando antes les dijo que confiaran en Lenín Moreno? Es un interesante elemento. Yo creo que no necesariamente apunta al voto duro, sino más apunta a un voto quizás, si lo podemos decir así, semiblando, ¿no es cierto? Un voto que hay que convencer. Y una cosa finalmente es Rafael Correa diciendo voten por Lenín Moreno antes y ahora, ¿no es cierto? Y por eso es interesante la apuesta el tema de los borregos, ¿no es cierto? Esta gran campaña que se ha dado, que es una campaña, se ha dicho, de reversión de estigma, ¿no? Yo ponía ahí en redes sociales, digamos, quizás un cuestionamiento de no saber si eso es un estigma o ya es un estereotipo, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede finalmente con ese voto semiduro que puede establecer cuantitativamente una comparación, ¿no es cierto?, en la forma de gobernar del gobierno de Guillermo Lasso con el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y bueno, campaña, la de los borregos, que fue flor de un día, parece que le quitaron el pie al acelerador de aquello. Otto Sonnenholzner, Pedro, y sus postulados de no confrontar, de mostrarse como el candidato sincrético que convoca a todos, que no se pelea con nadie, hoy se podría decir que es el más tibio de los aspirantes. Es el segundo candidato, de acuerdo a varios cuantitativos, entre ellos, por ejemplo, de perfiles de opinión de inicios de junio, que tiene un buen reconocimiento, es decir, que sobrepasa los 70 puntos de reconocimiento. Sin embargo, al no tener identidad y al estar, digamos, en esta disputa por la identidad, ¿no es cierto?, creo que le resulta lo que usted plantea, ¿no es cierto?, un candidato sin mucha identidad, uno no sabe finalmente qué es o qué propone. Es interesante porque la identidad puede construirse desde una ecuación, y esa ecuación es los atributos, ¿no es cierto?, más los rasgos diferenciales, más lo que tú puedes ofrecer, más lo que te demanda tu propio electorado.
yo veo que Otto von Skoll aún le cuesta finalmente tener una propia identidad y proponer finalmente en esa identidad, y se ha volcado a hacer mucho territorio, que es lo que yo he podido leer finalmente de la cobertura que los medios han hecho de su campaña. Fernando Villavicencio y su apuesta anti-Correa, anticorrupción, antiautoritarismo, ¿con eso es suficiente para llegar a una segunda vuelta? Es el candidato que más identidad tiene, pero es un candidato que no entiende la dinámica política de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, yo creo que no le avanza finalmente porque el anticorreísmo está enraizado, como le decía yo, en el gobierno, que además durante 2 años se puso, ¿no es cierto?, ese concepto, o se adueñó finalmente de ese concepto. Entonces, continuar con ese concepto del anticorreísmo simplemente es alimentar el mito de que Villavicencio es el candidato gobernista. Daniel Noboa se mueve alrededor de su imagen de empresario, de benefactor, apela a su juventud y a su éxito personal. ¿Qué tanto impacta este antecedente, esa historia en el elector? Impacta muy poco si es que no tienes un profundo reconocimiento, y Noboa es de los, digamos, que menos reconocimiento tiene de acuerdo a los cuantitativos que nosotros hemos podido revisar. Y cuando no tienes, digamos, un reconocimiento, es difícil que puedas, digamos, sembrar o posicionar tu identidad. Y creo que Noboa lo que está haciendo es preparando motores para el 2025, practicando finalmente del 2023. Javier Hervas, ¿es factible, Pedro, que él consolide el éxito de la elección anterior donde obtuvo un decoroso 4º lugar, o aquí también vale aquello de que nunca son buenas las segundas partes? Yo creo que dadas, digamos, ahorita las circunstancias, es muy difícil adelantar pronósticos. De acuerdo a los cuantitativos que nosotros hemos revisado, hay más de 40% de indecisión. Sin embargo, el fenómeno Hervas del 2021 fue un fenómeno, yo creo que incluso muy mal leído, digamos, ¿no? Hervas no necesariamente es solo TikTok, el fenómeno Hervas del 2021, sino también fue una construcción de territorio de la izquierda democrática. Y estamos viendo que ahora eso es lo que le falta a Hervas. Entonces, sus, digamos, números de reconocimiento, incluso de, digamos, credibilidad y valoración de gestión son muy bajos, y creo que no le está alcanzando. Yacu Pérez, como aglutinador de las izquierdas tradicionales, en lo que se ha visto hasta hoy de la campaña, ¿tiene contendor dentro de la tendencia? Yo creo que digamos, con su aliado, su contradictor natural puede ser la Revolución Ciudadana. Sin embargo, Yacu Pérez es un fenómeno bien interesante. Es el candidato, de acuerdo al cuantitativo de perfiles de opinión de principios de junio, ¿no es cierto?, es el candidato con mayor reconocimiento. 76% de los electores reconocen a Yacu Pérez, y eso es un avance en una campaña, digamos, tan corta. Habrá que ver si es que finalmente ese discurso solamente de la izquierda, ese discurso ambientalista, le basta para, digamos, enfrentar un momento en donde el Ecuador se desangra por otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Es decir, la inseguridad, etcétera. Hay que ver si es que su discurso logra, digamos, resolver ahorita la inquietud ciudadana. Bolívar Armijos, Pedro, chimba. Digamos, yo creo que es irrelevante. De acuerdo ahorita a las mediciones que se han podido ver, no tiene reconocimiento, digamos, no tiene como una intención de voto tampoco formada, entonces creo que es absolutamente irrelevante. Habrá que ver cuál es, digamos, qué juego juega en el tablero electoral. ¿En algún momento los electores se van a confrontar a los planes de gobierno, o estamos, Pedro, en una elección donde lo que importa es el reflejo y no los contenidos? Mario Riorda, que es este teórico argentino, siempre dice: las elecciones de Latinoamérica, ¿no es cierto?, son referéndums de motivos. Va a tener muy poco peso los planes de gobierno en sí mismo, pero hay herramientas interesantes en donde podremos poner a prueba a los candidatos. Uno de esos es, por ejemplo, los debates, ¿no? Los debates presidenciales, hoy obligatorios de acuerdo al Código de la Democracia, pero también que hay iniciativas interesantes de medios de comunicación o de organizaciones de la sociedad civil que lo están convocando, ¿no? Creo que habrá que ver finalmente no en sí mismo el plan de gobierno, sino cómo lo presentan, cómo lo posicionan y cómo conectan con su identidad y con las necesidades del electorado. El peso de las redes sociales, ¿qué tan grande y qué tan certero es? Es importante, pero no es todo, ¿no es cierto? Es importante, pero está sobrevalorado también. En una campaña corta, digamos, juega un rol que puede revertir, ¿no es cierto?, qué sé yo, un tema de desconocimiento. Sin embargo, como es tan corta la campaña, todas las propuestas electorales podrían volcarse a llenar de contenido y sobreofertar contenido. Pero, digamos, las redes sociales no suplen el trabajo que hay que hacer en territorio. Y en el Ecuador, el Ecuador electoral, ¿no es cierto?, son 7 provincias que reúnen al 70% de los electores, en donde hay que hacer finalmente ese trabajo. Si llega a darse una segunda vuelta electoral, habrá que reconfigurar totalmente las campañas, las estrategias. Va a haber más tiempo, digamos que el tiempo normal para una campaña política, y allí estaríamos ante una historia totalmente diferente, Pedro, ¿o no es así?
Hay que ver, yo creo que, digamos, el nivel ahorita de indecisión es demasiado profundo, ¿no es cierto? Hay muchos indecisos para poder determinar, hay muchos indecisos incluso para poder determinar si habrá una segunda vuelta. Pero la segunda vuelta depende mucho de quién pase, evidentemente, ¿no? Es decir, tampoco es un juego automático de... Todas las encuestas están diciendo que es del binomio de la Revolución Ciudadana el que llegaría a una segunda vuelta, pero depende, digamos, quién pueda derrotar o quién pueda, digamos, ganar, ¿no es cierto?, al binomio de la Revolución Ciudadana para poder determinar cuál puede ser el camino. Sin embargo, lo que queda clarísimo es que esta elección es como una elección primaria para la del 2025, yo creo que es la que debería tener mucho más peso en el análisis futuro, ¿no? Alta indecisión con 8 candidatos a la presidencia, alta indecisión con una amplia y variada oferta. ¿Por qué? Yo creo porque el momento, digamos, de la dinámica social no da para que la gente pueda interesarse en la política, porque de una u otra manera en los últimos procesos electorales la indecisión siempre ha sido alta, faltando, digamos, meses o un mes antes de las elecciones. Yo creo que esta elección y una de sus características será que podamos tener como más luces días antes de la primera vuelta. No creo que podamos tener como una lectura mucho más clara de lo que puede suceder con tanta anticipación. Pedro Donoso, analista en comunicación política, director de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Encantado, gracias, Lenny.